Bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con el nuevo caso misterioso que es uno de los más pedidos últimamente, no sé por qué, desde que les hice también el video sobre un suceso muy similar en Argentina. Y en este caso hablaremos del caso de los 43 estudiantes o el caso Ayotzinapa. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1.000.000.000 de redes y lo más importante que es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, es un caso un poco largo, así que sin más que decir, comencemos. El misterioso caso de Ayotzinapa. Bueno, vamos a hacer una intro de ámbito histórico un poco antes de comenzar, porque es un caso, justamente como les digo, que se refiere mucho a temas históricos, a cosas que hay que entender dentro de la política y la sociedad de México, que fue pues donde ocurrió en Ayotzinapa. Y pues esto inicia de esta manera. Se piensa que desde el año 2014 comenzaron una serie de sus hechos trágicos dentro del mandato de Enrique Peña Nieto, el pasado presidente de México, quien tuvo bastantes hechos durante su mandato que fueron muchas preguntas y muy trágicos para la población mexicana en general, entre ellos la masacre de Tlatlaya y este caso, el de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes. Para los que no se ubican geográficamente, Ayotzinapa queda en el estado de Guerrero, que está ubicado al sur del país de México, y se hizo conocida, digamos que esta ciudad, por la escuela que tenía llamada Raúl Isidro Burgos, que era una escuela normalista. Si no saben, o como yo en un principio no tenía ni idea a qué se refería a una escuela normalista, son como escuelas públicas o del magisterio que nacieron a través o a partir de la Revolución Mexicana ocurrida en 1910. En este momento obviamente el país era fundamentalmente campesino, entonces estas escuelas se crearon para apoyar justamente a estos estudiantes de bajos recursos que no podían pagar una educación privada. Digamos que a través de diferentes métodos el gobierno logra reunir la plata para que estas personas estudien de manera gratuita y pues que se logre formar al menos en una educación básica pues a estudiantes de muy bajos recursos provenientes de familias generalmente campesinas. Digamos que particularmente a esta escuela de Ayotzinapa no solo le paga a estos estudiantes su educación, sino que ellos también a veces hacen labores como en pro de estas cosas, entre esos algunas siembras de maíz o algunos productos dentro de la escuela como tal. Se cuenta que dentro de esta escuela normalista pasaron muchas personas conocidas, pero más que todo en el ámbito de movimientos guerrilleros que eventualmente después de graduarse allí se convirtieron en estos tipos de líderes, y pues se conoce como esta escuela una de las más fuertes en cuanto a pensamientos políticos de izquierda. Parece ser que para el año de 2011 ellos ya habían tenido, o bueno, los estudiantes de esta escuela habían ya tenido un pasado judicial, por así decirlo, con secuestro de autobuses, y habían tenido un inconveniente respecto a este tema y tuvieron como un enfrentamiento con la policía. Algunas personas terminaron heridas y un trabajador falleció tras unas quemaduras provocadas por estos bardos de los estudiantes. Bueno, y allí inician ya entonces los hechos respecto a este caso, que ya como que les conté un pasado histórico para que entiendan un poquito más sobre las razones o como lo que ocurrió dentro de los hechos del caso Ayotzinapa. Llega el 26 de septiembre del año 2014. Como era normal, los estudiantes salían a veces a recoger fondos. En este caso ellos habían decidido hacerlo, pues se iban a hacer unas manifestaciones el 2 de octubre de ese mismo año en la Ciudad de México por la masacre de Tlatelolco. Es algo que ya había ocurrido antes y generalmente se dice que anualmente se empezaban a ver y hacer manifestaciones en contra de estos hechos que ocurrieron. Los estudiantes recogieron algunos fondos, sin embargo a veces no era pues suficiente, y como les digo, ellos a veces también se metían en muchos problemas en cuanto a secuestro de buses o bueno, algunas cosas de violencia o crimen en las calles. Es así como ellos deciden secuestrar, o por así decirlo, tomar unos buses para lograr irse hasta la Ciudad de México. Digamos que durante toda esa semana anterior a esos hechos ellos ya habían estado robando algo de combustible, secuestrando algunos buses, cosa que la policía ya había visto, e incluso en algunos momentos pues la policía también trató de evitar algunos de estos secuestros de estos buses. Sin embargo, llegó el 26 y ellos decidieron, un poco frustrados por no haber podido haber secuestrado los buses anteriormente, llegaron a la ciudad de Iguala, en donde secuestraron alrededor de 3 o 4 autobuses, unos de la línea Costa Line y otros de la línea Estrella Roja. Amenazaron a los choferes para que se bajaran de los autobuses y ellos se pudieran llevar estos mismos, y pues obviamente frente a esas amenazas y el tipo de armas o cosas que estaban utilizando como intimidación, pues estos hombres dijeron ya, llévense el
auto, no me hagan daño. Después de secuestrar estos autobuses, todos los estudiantes, o bueno, la gran mayoría de los estudiantes se subieron a ellos para emprender su rumbo hacia la Ciudad de México, y se cuenta que iba alrededor de unos 100 normalistas, que así es como se le dicen a los estudiantes de estas escuelas. Lo curioso es que la mayoría eran de primer año y solo un par eran de segundo y tercer año. Es así como salen 4 de los buses en dirección a Ciudad de México. Se hacen como en caravana, pues para no perderse el uno del otro, y pues había demasiado tráfico, entonces deciden tomar hacia el norte para pasar por Ayotzinapa y de ahí seguir su ruta. Sin embargo, le dan aviso a la policía nuevamente del secuestro de estos autobuses y deciden tomar unos nuevos rumbos. Entre ellos, uno de esos buses decide irse por el sur, pues por ese lado encuentran la carretera un poco más despejada. Por un primer momento, una patrulla logra alcanzar uno de los buses y se les atraviesa para que no pasen, y pues los normalistas lo que hicieron fue bajarse del bus, comenzarle a tirar piedras, y esto hizo que la patrulla se alejase y pues siguieran su camino. Se cuenta así que este fue el primer enfrentamiento a eso de las 9:30 de la noche frente a la policía y algunos de los estudiantes. Sin embargo, allí inicia también ya una persecución mucho más grande. La policía obviamente pide refuerzos, inician unos contrafuegos, se dice que alrededor de unos 30 impactos de bala llegan a los buses, y pues obviamente esto hace que muchos de los estudiantes se asusten, se escondan, otros salgan despavoridos y pues logran arrestar a varios de ellos. Es así como varios de los estudiantes dentro de este confrontamiento contra la policía toman sus celulares y deciden llamar a más estudiantes que se encontraban en las instalaciones de la escuela de Ayotzinapa. Es donde en este momento ellos deciden tomar unas camionetas e ir allá como en el rescate de sus amigos estudiantes. Digamos que uno de los buses no alcanzó a ser como arrestado y ellos lo alertaron. Sin embargo, como se quedó estancado en el tráfico, la policía logró llegar y arrestar también a todas las personas que estaban dentro de este vehículo. Esto ya se convierte en algo mediático, comienzan a llegar diferentes canales de televisión, personas de noticias para pues tratar de dar la noticia al mundo de lo que estaba pasando, de estos enfrentamientos. Obviamente hay unas personas que hablan, otros que no, y llegan también algunos líderes normalistas, otros de la policía, como para ver qué es lo que está pasando. Sin embargo, se dice que mientras ocurrían estas ruedas de prensa y como todo lo que estaba pasando frente a los medios, dicen algunos testigos que una camioneta pasó con una antena de radio y algunos carros tomándole fotos a los estudiantes que estaban en la escena de los hechos. Según dicen, pasaron algunos policías y también otros carros que comenzaron a disparar de nuevo contra los estudiantes. Es así como varios de ellos terminan heridos, y se dice que unos 25 más algunos profesores deciden ir a algunas de las clínicas a buscar ayuda pues de urgencias por las personas que estaban heridas, pero pues no lograban llegar pues rápido o a tiempo, pues la balacera que estaba ocurriendo permitía que ningún carro llegara o algún taxi les parara en ese momento. Terminó, mejor dicho, volviéndose un ataque brutal. Llegaron más policías, llegaron con tanques, algunos ataques con gases lacrimógenos y obviamente disparando a muchos de los estudiantes. Terminó dejando un saldo de 6 muertos, 25 heridos, más el centro importante de los hechos de este acontecimiento, y fueron 43 estudiantes que desaparecieron. Entonces acá comenzamos como a develar todo este misterio dentro de este caso, qué ocurrió con los estudiantes, pero antes como que hablaremos de algunas cosas que ocurrieron durante los hechos. Pasó algo muy grave y fue un error por parte de la policía, pues como les digo, se habían robado a los estudiantes estos buses. No es tan fácil de identificar cuando un bus es diferente a otro, y más cuando de pronto tienen la misma compañía, la misma marca de buses, y la policía comenzó a detener y a disparar contra un bus en una autopista cuando se dieron cuenta que no era el bus indicado ni de los estudiantes. Este era un bus que estaba transportando a un equipo de fútbol llamado Avispones de Chilpancingo, y obviamente no tenían nada que ver con los hechos, no estaban involucrados para nada, y pues fue muy grave porque fallecieron 3 personas en estos hechos que no tenían absolutamente nada que ver con lo otro. Entre ellos una pasajera de un taxi que iba simplemente pasando por ese lugar, uno de los futbolistas y el chofer del autobús. Hay acá también que resaltar algo importante durante estos hechos, y es sobre unas personas en particular, de las cuales les contaré ya mismo y las relacionaré en un futuro también con el caso de los estudiantes. Iguala tenía un alcalde llamado José Luis Abarca. Según cuentan, era un hombre que pagaba a una banda de mafiosos para tenerle seguridad, y se cuenta que su esposa sería alcaldesa muy pronto, pues él ya estaba a punto de terminar el mandato, quería lanzarse, y pues además de que posiblemente tenían relación con el crimen organizado. Digamos que se piensa que desde antes de ser alcalde ya tenía nexos con narcotráficos. Este hombre vendía
vendía joyas y se dice que pues desde mucho tiempo tuvo ya como una conexión antes de todo este proceso con este tipo de bandas. Pero entonces iniciamos acá las teorías sobre la desaparición de estos chicos, como quién tuvo la culpa, dónde están y qué fue lo que pasó. La primera teoría justamente la ligo con este alcalde del que les acabo de hablar, pues la gran cantidad de personas que piensan que él fue el culpable de los hechos es impresionante. José Luis y su esposa María, como les digo, estaban a punto de lanzarse ahora para que ella fuera alcaldesa de esta ciudad. La noche anterior de los hechos se habían reportado desapariciones de alrededor de 57 estudiantes. Sin embargo, durante la noche paso a paso iban apareciendo más personas. Algunos ya se encontraban en sus casas, otros ya habían estado en un hospital, pero terminaron desapareciendo 43 en específico, no se encontraban por ningún lado. Y es allí donde muchas personas piensan que José Luis fue el autor intelectual de estos hechos. Parece ser que estos buses o estos estudiantes intentaban pasar por algo llamado el DIF o el DIF. Supuestamente la esposa de este alcalde estaba en este momento haciendo como una especie de cena o encuentro con personas importantes sobre su alcaldía o lo que ella quería postularse. Según cuentan, José Luis, por evitar de que le hicieran algo a su esposa o que se metieran en este lugar, ordenó a las fuerzas policiales de la ciudad que los persiguieran y terminaran pues haciendo este revoltijo, mejor dicho, todo lo que pasó con los estudiantes. Digamos que lo que dio más fuerza a pensar de que este hombre tenía algo que ver con estos hechos era que después de que ocurrió todo esto, ellos se volvieron prófugos de la justicia, desaparecieron juntos, renunció a su alcaldía y se fue. Entonces se le da una conexión muy cercana también con la banda de los guerreros, se llama así, y dentro de esa banda está un hombre llamado Eric Uriel, que se dice que es uno de los cabecillas y fue uno de los primeros detenidos respecto a las desapariciones de los estudiantes. Se comienza a encontrar también a muchos de las personas del gabinete de este alcalde o personas cercanas a él que parece que tienen que ver con los hechos que ocurrieron, pero pues nunca se ha logrado como comprobar como tal, pero pues por eso se le liga como tan fuerte las acciones, pues porque él en ese momento era quien tenía el mando de la ciudad y podía ordenar a los guardias o a los que fueran a hacer cualquier acto en cualquier momento. Según cuentan, se les dio las órdenes a la policía de pues capturar a estos estudiantes y cuando se les entregan los estudiantes a la policía se les dice que se les entregó, de ahí a la banda de narcotráfico que les digo, y ellos se encargaron de desaparecerlos. Parece ser que les dieron la orden de asesinarlos por parte de este grupo criminal, pues porque según decían también estos estudiantes tenían algo que ver o estaban involucrados con la banda criminal, por así decirlo, enemiga de los guerreros llamada Los Rojos. Según algunas declaraciones o cosas que se piensan, se llevaron a estos 43 estudiantes a un basurero en donde los hacinaron en unas camionetas y pues obviamente por ese hacinamiento lo que hicieron fue ahogarse y se les comenzó a interrogar antes de asesinarlos. De allí pues obviamente como era un basurero lograron quemar los cuerpos sin dejar rastro alguno y irse como si nada hubiera ocurrido. Parece ser que lo que los molestó fue obviamente durante los interrogatorios de esa noche que ellos no aceptaron de pronto que eran parte de la otra banda criminal, entonces se le pone al alcalde de esta ciudad como el principal líder de encontrarlos, secuestrarlos, asesinarlos y desaparecerlos para siempre. Hay una siguiente teoría en donde se sospecha del batallón militar de esta ciudad, pues dicen que se encontraron investigando algunas señales de los celulares de los estudiantes dentro del batallón 27, puede que se los hayan llevado allí pues por estar en contra del gobierno y pues hicieron algo en este lugar. Sin embargo, hay una teoría que es un poco extraña y dicen que es difícil quemar los cuerpos y que no quede rastro alguno, pues tiene que pasar bastantes horas y una temperatura muy específica para que se incineren para siempre o pues no quede rastro. Y pues también algo sospechoso es que pues una de las personas que estaba investigando el caso intentó reunir pruebas pues por parte de este ejército de los militares y pues no se le permitió acceso alguno a esta información y hasta le piden que se retire de ella y pues de todo lo que tenga que ver con el gobierno. Además, algo particular y es que según cuentan, una periodista hizo una investigación a lo largo de 2 años y dice que encontró que en 3 de los 5 buses que ellos secuestraron habían cargamentos de droga y supuestamente uno de los líderes de esa mafia o lo que fuera mandó a que recuperaran los militares ese cargamento o ese producto que tenían allí, pero pues no se sabe si es verdad. En cuanto a la siguiente teoría, justamente entonces es lo del cartel y el ejército, en donde en este caso se une el cartel de los guerreros con los militares, pues que le pagan o les, no sé, les ofrecen algún dinero o les amenazan para que desaparezcan a esos estudiantes y no sean un problema para ellos. Según cuentan, hubo algunas capturas por parte de la policía o los investigadores a
hacia las personas de este cartel, y se dice que algunos de ellos en los testimonios que dieron hablaron de que efectivamente el cartel de los guerreros fueron los que produjeron estos hechos. Esto siguió así, digamos que estas son las tres teorías más fuertes. Se piensa que digamos que la del alcalde es como la más fuerte, especialmente por lo que pasó con él, y se dice que para el 27 de septiembre de ese año más o menos fueron capturados alrededor de 280 agentes que se dice estuvieron involucrados en las desapariciones de los estudiantes. Según cuentan, no se capturó en ese entonces al alcalde, pues él no tenía ni idea de los hechos, él no sabía qué es lo que había pasado, pero para el 30 de septiembre le mandaron una licencia para permitir que dejara el cargo mínimo por un mes, y fue allí donde fue expulsado de su cargo y algunos días después desapareció de la faz de la tierra. Digamos que todos estos hechos, como es obvio, tuvieron unas consecuencias. Fue que parte de los padres de estos estudiantes, obviamente ellos pidieron una explicación, como que todo lo que les decían no les convencía para nada, y criticaron obviamente mucho al gobierno de Enrique Peña Nieto por no hacer nada al respecto ni generar una investigación como se debía sobre la desaparición. Obviamente marchas alrededor de todo México, incluso del mundo, comenzaron a hacerse para pedir justicia por la vida o lo que fuera de los 43 estudiantes, y pues algunos familiares piensan todavía que pueden estar con vida, pues nunca les han dado todavía una explicación de lo que pasó. Llega así el 4 de noviembre del año 2014 y se anuncia la captura de José Luis Abarca, el alcalde, bueno, el exalcalde ya para este entonces de esta ciudad, y de su esposa. Dicen que los encontraron en una casa en Iztapalapa, en donde la cual parecía estar abandonada, y se habían escondido allí para que la policía no los encontrara. En cuanto a lo que ocurre ahora, se puede encontrar en la Ciudad de México una estatua con el número 43 en referencia pues a lo que ocurrió, además de que en Netflix también pueden encontrar algunos documentales respecto a este tema e incluso varios libros de varios periodistas sobre investigaciones que han realizado sobre los hechos. Se creó incluso un decreto que apoya una comisión que dice lo siguiente: fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad. También el 15 de enero de 2019 de este año se instauró una comisión llamada la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Esto está representado por madres y padres y pues personas cercanas a las víctimas de los hechos para que se les aclare la situación, pues hasta el momento no se sabe qué pasó con los estudiantes, no se han encontrado sus cuerpos o alguna señal de que estén vivos, no se sabe también si están muertos, o sea, simplemente es un hecho súper extraño. Nunca se hizo la investigación, hay muchas cosas que no concuerdan, mucha información que no se dio tan bien, pues porque obviamente se estaban metiendo con cosas del gobierno, cosas que de pronto nadie quería que se supieran, y simplemente siguen desaparecidos los estudiantes y algunos de sus familiares con la esperanza de que vuelvan a casa. Pero bueno, esto es más o menos resumido. El caso de Ayotzinapa es un poco largo. Si quieren como extender mucho más su información, los invito a que vean los documentales de Netflix que les digo. Uno se llama El Paso de la Tortuga, otro se llama Ayotzinapa y otro se llama Los Días de Ayotzinapa, para que como que extiendan mucho más la información. Pero por ahora, si les gustó mucho, no olviden dejarme gusta, los deditos arriba, no olviden comentarme, dejarme sugerencias de qué otros videos les gustaría que hiciera, si tienen algo similar que les gustaría que les contara. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante que es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir estos sueños y nos vemos en el próximo. Bye.